corta el bacalao poético en nuestro país, el hombre que recibe todas las subvenciones, el hombre que reparte todos los premios. Si quien se encarga de distribuir la visibilidad piensa así, ¿cómo va a llegar una mujer a las cimas del campo literario, a los lugares desde los que todo el mundo pueda verlas? Las palabras de Visor quizá no contengan ninguna mala intención, quizá solo se deban a una forma de miopía recurrente. No las veo, así que no las publico. Declaraciones de García Baena y de Visor son preocupantes, las de Reverte ya rozan la incitación al terrorismo machista. Ante la visión de una mujer que según él no sabía andar con tacones, proponía escribir este editorial me propuse hacerlo solo con citas de autores machistas. Sánchez Dragó y sus menores japonesas, Félix de Azúa mandando a vender pescado a la alcaldesa de Barcelona, las letras del pobre Sabina, Cela tirando a una periodista a una piscina o más allá de nuestras fronteras, Neruda violando a su mucama, el lector hembra de Cortázar, casi todo Hemingway y Bukowski pegando a su mujer en directo mientras lo graban sin ningún pudor. Por ello es casi un logro en el Estado español, ser mujer, escribir y acceder a un lugar de dominio simbólico del campo es una carrera de obstáculos. Lo que para un hombre es más o menos fácil se torna imposible para una mujer, y más si se declara feminista y si no tolera según qué cosas. Pero cuando Laura Viñuela se atrevió a afirmar que las letras de Sabina son machistas, un clamor popular le cayó encima, aderezado con las habituales El tema sobre el que he leído mi editorial es Asado de Fa, de la rapera argentina Sara Eve, a quien os recomendamos buscar. Hoy también tenemos en el estadio una rapera y también una argentina, así que no nos va a faltar de nada.
Me refiero a Laia Castro, con quien hablaremos de feminismo, de literatura y de entre lugares, y a Jupi Laz, la Jupi, cantautora cordobesa que va a ponernos hoy la música y a quien siempre es un placer escuchar. También vamos a tener a Beltrán Jiménez, filósofo, que nos va a hablar de los rasgos posmodernos en el pensamiento de Montaigne, y por supuesto también nos tenemos a nosotros mismos, a Guido Lensleger Gómez y a Munira Chemi, acompañados hoy por Tiffany Martínez, la mujer máquina, que es un ejemplo de alguien que nos está donando sus manos y que nos está donando su ayuda. Así que si tenéis cualquier cosa con la que creáis que podéis ayudarnos, una ilustración o ganas de grabarnos, de sustituirnos cuando alguno no podamos venir, de ayudarnos a subir los podcasts a internet o cualquier otra cosa, escribidnos al eltontosolemne@gmail.com. Y no olvidéis que grabamos desde los sótanos de la cafetería Esentia, este lugar que cada vez es más nuestra casa, todos los jueves a las 5 de la tarde. Por cierto, hay que decir algo. Maite Martín, que es la autora de La Vidalita con la que empecé mi último editorial, o sea que sonó por debajo de mi último editorial, está haciendo una campaña para sacar su nuevo disco. Vivimos en un estado en el que un artista de la talla de Maite Martín tiene que abrir un Berkami para sacar disco, y eso es un ejemplo más de lo poco que nos gusta que las mujeres se asomen a la agora pública, de lo cómodos que estamos cuando ellas se quedan en casita. Así que os animamos a que participáis en ese Berkami y a que hagáis que el disco de Maite Martín sea posible, porque va a merecer la pena. Y sin más, aquí da comienzo Un Paraíso Propio, el 7º programa de la primera temporada del aquelarre del Tonto Solemne. Bienvenidas. ¿Te gusta lo que oyes? Colabora con nosotros a partir de €1 al mes y hazte productor en eltontosolemne.es. Jupilaz, la Jupi, Julieta, la niña de los 1000 nombres. Bienvenida al paraíso del Tonto Solemne. Muchas gracias. Bueno, tú eres argentina, de Córdoba, Córdoba, Argentina, no la nuestra. Aunque ahora mismo vives en Granada. Sí, viene la vecina. Bueno, la primera pregunta es cómo empezaste a hacer música. Bueno, ¿Qué te llevé? música empecé de muy chiquita por mi padre y después fui a una escuela donde la especialidad era música. Entonces, desde muy chiquita empecé con la música. Pero era música clásica. Cuando terminé en el instituto más o menos a los 17, dejé de cantar durante 2 años. No me salía la voz. Que la música clásica tiene como ahí un peso, ¿no? Así que estoy como retomando la música desde otro lugar, ¿no? Más simple. Bueno, tú tocas el 4, que es lo que has traído, ¿no? Sí, El charango también sí que lo tocas. también, claro. Y bueno, tu música tiene una fuerte inspiración latinoamericana, ¿no es verdad? Claro, sí, sí. Bueno, vengo de allá también. Bueno, en este programa nos encanta tener siempre un ojo puesto al otro lado del charco. Así que es un placer tenerte aquí. Y nada, ¿qué nos vas a tocar para ir empezando? Bueno, voy a empezar con una canción de Maru Chamela, que es una cantautora de donde vengo yo. Que bueno, me gusta mucho la letra y la música. Entonces, traje mis canciones, pero me parece que a ella está buena hacerla Perfecto. presente ahora mismo. Perfecto, pues adelante, ¿cómo se llama la canción? Caminando. Pues calentamos motores caminando. Hacia el cerro voy rumbeando, melodías van brotando, cada cosa voy nombrando, mientras sigo caminando. Llora el sauce y se compara con el álamo y su altura. No hay ninguna criatura
Sé que no estás conmigo, ya no hay más que caminar, todo se muestra y se va. Muchísimas gracias a ti. Bueno, estoy seguro de que nuestros oyentes ya entienden por qué teníamos tantas ganas de hacer este programa. Por escucharte, Juli, y también porque tenemos hoy a Olaya Castro, a quien tenemos muchas ganas de entrevistar. Así que, Olaya, bienvenidérrima al paraíso del Tonto Solemne. Muchísimas gracias por invitarme. Muchísimas gracias a ti por venir. Bueno, no voy a extenderme mucho para que tengamos todo el tiempo del mundo para conversar. Olaya hace rap, como ya he dicho. Me gusta empezar por ahí la presentación. Es también, como algo secundario, doctora en teoría de la literatura y literaturas comparadas con una tesis sobre Entre lugares de la modernidad y la trilogía literaria de Enrique Vilamatas, ¿verdad? Es jazzwoman, es feminista y es poeta. Así que eres un entrelugar hecho persona. En el prólogo a tu libro sobre los entrelugares de la modernidad escribes algo que no puede ser más cierto y que en este programa tenemos siempre muy presente, que es que a quien habla hay que preguntarle quién habla, hay que preguntarle quién es y desde dónde habla. Así que la primera pregunta es ¿quién es Olaya Castro y desde dónde habla? ¡Pumba! Bueno, antes de nada, quiero agradeceros primero que me hayáis invitado, pero eso es secundario. Lo más importante es que estéis haciendo este programa. O sea, os agradezco de verdad porque me está encantando y me parece que cubre un hueco. Es importante que se está abordando la literatura desde una perspectiva ideológica muy clara, cuando sabemos que siempre se tiende a idealizar, y en esa idealización del terreno literario lo que en realidad está haciendo el sistema es ocultar y descargar de ideología, ¿no? Y por tanto hacer que la literatura se vuelva algo menos peligroso y para el sistema, ¿no? Por tanto, gracias. Bueno, me ha encantado la canción. Me ha puesto los pelos de punta y estoy ahí un poco flojilla y iba a llorar. Así que, bueno, ¿desde qué lugar hablo? Pues yo, cuando murió Juan Carlos Rodríguez, mi maestro, le escribí una especie de texto final en plena emoción y tristeza, en el que le agradecía el haberme dado un lugar desde el que hablar. Ese lugar para mí es metafóricamente es como una isla muy pequeña y muy roja, y en mi caso también muy violeta, desde la que miro las cosas un poco siempre en el margen, en un entrelugar, como tú bien dices, fuera del establishment, fuera del centro, a pesar de que, por ejemplo, publico en siglo XXI, pero sigo estando a todas luces fuera del centro, ¿no? Por tanto, bueno, pues hablo desde el feminismo, hablo desde el marxismo, hablo desde el andalucismo, bueno, hablo desde la ideología, ¿no?, de la que estoy preñada. Ese texto que has mencionado, creo que lo he leído en tu blog, ¿verdad? Que no se me había olvidado decirlo, pero lo decimos, sistercastro.blogspot.com. Sí. Bueno, buscad El soliloquio de la mujer bala se llama. El soliloquio de la mujer bala. Claro, ya la dirección buscadlo en internet porque es muy recomendable y podéis. Si no podéis utilizar la estrategia que todo el mundo utiliza, que es Google, Olaya Castro, blog. Vale. Pues buscadlo porque es muy recomendable y tenéis mucho que leer ahí. Aparte, bueno, aquí tenemos los sonidos del barro, del que ahora vamos a hablar un poquito. Bueno, antes de hacerte la pregunta con la que termino la presentación y le doy la palabra a Guido, me gustaría referirme a tus obras un poquito, porque, bueno, después de oírte seguro que no van a ser pocas las oyentes que van a ir corriendo a su librería, espero que sea pequeña librería, no compréis en grandes superficies, a buscarlas. Bueno, tienes en tu haber 2 libros de poesía. Uno es este, Los sonidos del barro, y el otro es La vida en los ramajes. Y luego tienes una antología, 8 paisajes, 9 poetas, ¿verdad? Y el libro más teórico sobre el que nos vamos a referir hoy especialmente, que es Entre lugares de la modernidad, en siglo XXI. También está tu tesis publicada en internet.
Bueno, aparte del blog, tenéis su canal de YouTube, que es una pasada, que es Sista Castro, para conocer su faceta más musical. Y bueno, la pregunta es ¿cómo consigues articular todas estas facetas? Y sobre todo, ¿cómo consigues esa mirada estrábica que hace falta para hacer a la vez... Gracias. esa mirada estrábica figurada que hace falta para mirar, para hacer a la vez teoría y literatura. Y no solo eso, para hacer a la vez rap y estar doctora, para ser doctora y hacer rap, para hacer literatura, o sea, para mirar la literatura desde fuera y a la vez hacerla desde dentro, que no es sencillo. No hago nada nuevo, eso ya lo hacía el Mesías. ¿Os acordáis del disco Tesis Doctoral? Pues esto es una broma solo para raperos muy viejos como yo, vieja escuela que nadie ha entendido. Vale, en fin, me meto debajo de... Bueno, pues no sé que no hay mucho una respuesta. Yo hago rap desde que tenía 15 años y empecé a escuchar rap y me fascinó, sobre todo porque no había ninguna chica, entonces como yo soy un poco, dije, sí, pues ahí tengo que estar yo, claro. Y bueno, en realidad la conexión entre el rap y la literatura es obvia, ¿no? También. Sí, choca más entre la academia y... Entre la academia, sí, eso choca bastante. Ya, por eso no estoy en la academia, quizás. Vale. No, sí, bueno, hice mi tesis doctoral después de dar muchas vueltas por la vida y de estar muchos años totalmente desvinculada de lo académico, precisamente porque pensaba que no era mi territorio ni mi mundo. Y bueno, estuve en Barcelona viviendo muchos, 7, 8 años viviendo de la música, que era lo que me gustaba. Se me acabó el proyecto musical del que estaba viviendo. Entré en una crisis de, oh Dios, ¿ahora qué hago? Oh, yo me dejé una tesis sin hacer, vale. Y retomé mi tesis pensando, porque me decían, ay, sí, claro, esto es la tesis, ¿no? Te das oportunidad de trabajar en la universidad. No, chicos, no creáis esto. No, porque no había tenido una beca, no había entrado por los cauces, ¿no? Bueno, la universidad es una carrera que comienza a los 18 años cuando entras en primero, y si no la has comenzado en ese momento, ya no hay manera de introducirte. Y tampoco, bueno, en realidad, después de un poco de tiempo, pienso que ni falta que hace. Así que ya está. De esa experiencia académica saco este libro y me quedo con eso. Muy bien, pues bueno, para hablar de ese libro y de feminismo, que es el tema de este programa, y de tu obra poética, continúa la entrevista Guido. Bueno, voy a continuar yo la entrevista como muy bien ha dicho Munir. Y bueno, tengo que decir varias cosas. Tengo primero aquí, para los que veáis esto son 6 páginas de preguntas. Debe haber unas 30. Y la primera pregunta no está aquí, porque me ha surgido ahora. Así que además me ha propuesto un reto Laia, que hacer la entrevista sin papeles. Y como yo siento siempre cierta desconfianza ante los papeles, porque cuando alguien te interesa de verdad o un tema te interesa de verdad, no entiendo que tengas que leerlo de pie juntilla, así que voy a empezar con una breve pregunta para conectarla más con lo que ha estado diciendo Munir. La academia. Tú, una de las cosas que me acabo de enterar es que eres militante del SAT, cosa que a mí o sea, mucho más que la academia, un académico siempre a mí hay un punto en el que te impone, pero me impone mucho más hacer una entrevista a una persona además tan poliédrica como tú. Porque no sé por dónde cogerte, qué temas dejar fuera, qué te va a dejar dentro, así que vamos a empezar por aquí, por la academia. ¿Qué es la academia? ¿Por qué la academia no? Y bueno, eso. ¿Por qué no la academia? Cuando hemos visto que tenemos un libro entre las manos que para quien pueda leerlo, Entre lugares de la modernidad, merece ser leído. O sea que es una persona que en principio vale de sobra, mucho más que muchos de los que están ahí. Bueno, la academia no me quiere a mí, no es que yo no la quiera a ella, que yo dejaría mi precario trabajo de correctora de textos y mis talleres y mi remuneración de 500 euros mensuales con gusto por estar dando clases en la universidad. Me encanta dar clases. Pero bueno, pues un poco lo que he dicho, la academia tiene esto, ¿no? Que son las desventajas, es el centro del sistema simbólico prestigiado por el capital y por tanto tiene unas reglas muy rígidas y cuando si no entras en el momento en el que ellos consideran que tienes que entrar por el redil, pues ya luego es prácticamente imposible hacerlo. Supongo que claro, no es casual que yo en su momento no pidiera una FPU porque tenía otros intereses, porque quería hacer música, porque no me veía con 24 años corsetándome en el mundo académico, ni creo que la gente a esa edad tampoco estoy preparada a nivel
intelectual para abordar las tareas de la docencia, por ejemplo, de investigación, etcétera. Pero bueno. Y bueno, pues el sistema te castiga si no vas haciendo los pasos que él ha impuesto, ¿no? Si un poco intentas, pues eso, ser poliédrico o, bueno, si tienes intereses diferentes, ¿no? Y no estás dispuesto a poner el foco exclusivamente en un territorio, eso se castiga, ¿no? Está claro. La dispersión en el sistema capitalista se castiga. La primera pregunta es ¿qué es un entrelugar y por qué decidiste escribir este libro y publicarlo? Bueno, el concepto de entrelugares yo lo tomo prestado de la crítica postcolonial, ahora mejor llamada decolonial, en concreto del teórico de origen indio Homi Bhabha. Él habla de entrelugares para referirse a las identidades que se fraguan en contextos colonizados. Entonces él asegura que en cualquier país colonizado o espacio colonizado, la identidad de las personas colonizadas es una identidad híbrida que ocupa un tercer espacio, un entrelugar, porque se construye asumiendo la identidad del colono, del amo, pero desde unos parámetros propios, es decir, transformándola en otra cosa. Entonces, para Homi Bhabha, este tercer espacio, este entrelugar, es el único espacio político donde se puede ejercer una resistencia real. Y bueno, a partir de esto, que él lo aplica evidentemente a algo muy, muy concreto, yo extrapolo este concepto e intento ver si puede aplicarse al debate de modernidad-posmodernidad, ¿no? Que había sido como mi obsesión teórica desde el 2006 que hice mi tesina. Pero a mí me dio la sensación cuando leía el libro que sí que hay pregunto, si no puede incurrir este libro en una caricatura una caricatura de lo que es la posmodernidad, porque además distingue entre posmodernidad crítica y posmodernidad triunfal. La triunfal sería pues los discursos que han mencionado de no, todo vale, todo relativo, mi opinión vale lo mismo que la tuya. Imaginemos el caso, hablamos de feminismo, el típico hombre que llega a una asamblea feminista y no, mi opinión vale lo mismo que la tuya, porque aquí somos, cuando no es realmente así. Y eso es verdad que la posmodernidad, los discursos posmodernos han podido generar eso. Pero que hayan podido generar eso quizás no signifique que los discursos en su origen tengan ese pozo. Lo que me lleva a la pregunta de si no crees que es peligroso que esto, de los discursos del tipo que sean, feministas o bueno, no, que el capitalismo tiene esa capacidad de reabsorber y absorber cualquier discurso, excepto uno, que da la sensación, que es el discurso, vamos a decirlo, entre comillas, marxista, duro. O sea, el capitalismo a todo la prueba. Y pienso en el hijo de Will Smith con tacones, en las grandes actrices de Hollywood defendiendo el feminismo a ultranza, en las camisetas de Zara con la cara de Frida Kahlo y del Che Guevara. Sin embargo, hay algo que el capitalismo no pasa, que es el discurso marxista fuerte. ¿Tú crees que es importante recuperar un discurso marxista fuerte? Que ahí se juega uno de los entrelugares. Por supuesto. De hecho, yo pienso que es la única posibilidad de encontrar un tercer espacio realmente transformador, rupturista y subversivo que pueda hacer daño al sistema. El único lugar desde el que podemos buscarlo es desde el marxismo. De hecho, por eso la posmodernidad se ha precipitado o se ha preocupado tanto de dar de lado y olvidar el marxismo, ¿no? Como tú dices, en este afán de fagocitarlo todo que tiene el capital y esta capacidad, ¿no? Porque realmente lo hace y lo consigue. Reabsorbe todo, lo neutraliza, lo vacía de contenido y lo convierte en mercancía, ¿no? Claro, evidentemente el único discurso que precisamente visibiliza ese mecanismo es el marxista y es el que con sumo cuidado se ha preocupado el sistema de arrinconar, ¿no? Entonces tú dirías que la posmodernidad se ha convertido en un discurso legitimador del neoliberalismo, en el sentido de que, como tú dices en el libro, dice que la modernidad, los discursos modernos surgieron para justificar
la clase burguesa y un nuevo consumidor, un nuevo sujeto capitalista, y la posmodernidad surge también como un nuevo discurso para justificar los cambios infraestructurales o los cambios materiales que se han ido produciendo en el mercado, que los discursos vendrían a justificar eso y el neoliberalismo se apoyaría ahí. En ese sentido, la posmodernidad, ¿tú considerarías que es neoliberal? Sí, de hecho esa es mi tesis de partida. De hecho es mi tesis para negar que en la dialéctica modernidad-posmodernidad que se os ha presentado siempre al modo hegeliano como tesis y antítesis, ¿no? Y la posmodernidad siempre se ha jactado de ser una ruptura total con el discurso moderno y con sus pilares. Y precisamente yo en el libro lo que hago es establecer esa continuidad entre modernidad y posmodernidad en función del continuum, de lo que yo llamo el continuum capitalista. Y como tú bien has explicado, para mí, claro, hablamos siempre, que quede claro, de la modernidad, de lo que yo llamo modernidad canónica o modernidad normativa o central, y de la posmodernidad triunfal también como discurso central. Entonces, lo que atraviesa el centro del sistema simbólico, o en lo que atraviesa el centro del sistema simbólico, estas dos discursividades, para mí son completamente ambas cómplices con el sistema capitalista, cada una en la etapa que surgen, ¿no? Luego hay, en la periferia del sistema simbólico, o sea, yo salvo muchas cosas de la posmodernidad, que es lo que yo llamo una posmodernidad de resistencia. Bueno, yo no lo llamo bastante, pero bueno. Y la modernidad también, todos los entrelugares de la modernidad, es decir, todos los discursos críticos que surgieron en el margen de la modernidad, que en realidad ahora son centrales para nosotros y para nuestro pensamiento, pues desde los maestros de la sospecha, Marx, Nietzsche, Freud, hasta toda la escuela de Frankfurt, luego deconstrucción, estructuralismo, postestructuralismo, pues eso, estructuralismo, Althusser, Foucault, en fin, todo eso. Sí. No, entonces el entrelugar estaría en, de alguna forma, administrar una parte de la crítica posmoderna, pero con la posibilidad de proponer una nueva utopía, un nuevo sujeto que sea capaz de trabajar digámoslo así, en el nihilismo activo. O sea, somos conscientes, tomamos una parte de la crítica posmoderna, pero ahora tenemos que construir algo y no solo de construir. Ese sería el entrelugar. Desde ahí se construiría ese entrelugar. Bueno, yo no creo que... Primero, no creo que solo se pueda construir un único entrelugar o un único tercer espacio. Y no tengo tan claro qué tomaría de cada una de las discursividades y qué no. Bueno, yo sí lo tengo claro, o sea, en mi cabeza sí, ¿no? Pero bueno, en realidad para mí lo más importante sería la posmodernidad, al uso, lo que Bauman llamaba modernidad líquida. Al fin y al cabo, lo que me parece más preocupante de lo que intenta dejar atrás es, en primer lugar, la ideología, ¿no? El afirmarse una etapa posideológica, ¿no? Porque eso significa rechazar el marxismo, que para mí es una herramienta imprescindible, y también el feminismo, también es una ideología. Eso para empezar, y después la cuestión ética. O sea, para mí uno de los errores de la posmodernidad es esta cosa de la posverdad y el posdeber, y el que acaba siendo se acaba en un neonarcisismo, como decía Lipovetsky, ¿no? Donde pues, el sujeto hedonista campa a sus anchas, nadie se siente responsable de nadie y sobre todo nadie se siente responsable del dolor de la otra persona o de la injusticia por la otra persona, ¿no? ¿Crees que el nuevo sujeto político se construye en base al cuerpo y en base al dolor? Y por lo tanto en la empatía de... Bueno, es uno de los elementos a tener en cuenta, pero asegurar que se debe construir desde ahí únicamente no sería... No sería la idea. ¿Y cuál sería ese nuevo sujeto político? Porque, por ejemplo, criticas también los sujetos políticos sujetos, ya abro comillas en las cámaras, sí. Por ejemplo, Harry Negri, ideas como multitud o precariado, o esos nuevos supuestos sujetos que tú criticas,
¿cuál sería cuál sería ese nuevo sujeto? O no nuevo, porque a lo mejor ya estaba ahí y hay que recuperarlo simplemente. Sí, bueno, yo es que no propongo ninguna construcción de un nuevo sujeto. Yo propongo el rescate del sujeto colectivo marxista desde nuestro momento histórico y asumiendo un poco todo lo que quedó fuera del marxismo por una mera cuestión histórica, ¿no? Pero, por ejemplo, en el caso de Harry Negri, el sujeto multitud es justamente un intento de recuperar un sujeto marxista que no tenga los problemas que puede tener el sujeto clásico marxista, que es la clase trabajadora, el proletariado, etcétera, etcétera. Pero yo no critico al sujeto de Negri y de Hart. Hay un momento en el libro en el que sí dices que... Sí. Oh. Bueno, lo escribiste hace 3 años, eso ha podido cambiar. Bueno, no, Negri y Hart son un poco reforce. Yo soy un poco stalin. Estaba esperando que saliera esa palabra. Pero no, a ver. Bueno, sí, es que yo soy una marxista vieja escuela leninista y lo que defiendo ahí es la vuelta al sujeto colectivo, pero también rescatando los aportes que sobre todo desde la teoría marxista de los últimos tiempos, que viene de la teología de la liberación latinoamericana, Dussel o Hinkelhammer, etcétera, pues que esas sí son las aportaciones que hablan del dolor, del grito, del cuerpo, del otro, O sea que bueno, sí, sería una mezcla de estas dos. Bueno, hemos hablado de cuerpo y de dolor. Y te pregunto si tú crees que es la conciencia de la integración del cuerpo y del cuerpo dañado un elemento que define una literatura feminista. Por ejemplo, hace poco leí el último libro de Marta Sanz, Clavícula. Tenemos el libro de Erika Martínez también, que el cuerpo tiene juega un papel fundamental. Y digo estas dos porque una la vamos a traer al programa y otra ya ha estado, pero podría decir muchas más. ¿Crees que esto el cuerpo y el dolor, la conciencia del cuerpo dañado define o puede definir una línea de literatura feminista? Sin duda hay en la literatura feminista y en la literatura escrita por mujeres que tampoco se sabe o se siente feminista igualmente, porque hay en la experiencia material de vida de las mujeres, como tú bien has dicho antes, ¿no? un maltrato sistemático y estructural a nuestros cuerpos, ¿no? Y una relación muy problematizada con el propio cuerpo, ¿no? Entonces, sí, yo pienso que es muy importante. De hecho, hoy precisamente Ana Pérez hacía una reflexión sobre este libro de Marta Sanz, ¿no? Ella sufre fibromialgia y bueno, reflexionaba precisamente de cómo las enfermedades de las mujeres se han sido completamente ninguneadas e invisibilizadas por la medicina occidental, ¿no? Por la medicina canónica, que hasta hace 2 telediarios las ventilaba todas con aquello de que estábamos locas, ¿no? O sea, en cierto modo seguimos siendo para la medicina occidental aquellas histéricas del siglo XIX a las que se metía en un sanatorio mental y se ponían corrientes galvánicas porque no se comprendían la mitad de sus males, ¿no? Y, por ejemplo, en este sentido hay un libro súper interesante de Gilbert y Goubart, 2 teóricas yanquis feministas muy importantes, que se llama La loca del desván, que habla de todas las patologías femeninas, ¿no? De las escritoras femeninas. Pues, toda la gran proporción de mujeres locas o tachadas como locas por el sistema. Bueno, es muy interesante sí ver la relación entre nuestras vidas y cómo el patriarcado nos machaca y todas estas series de patologías, tanto simplemente psicológicas como realmente físicas Entonces, sí. ¿crees que existe algún elemento que define una literatura feminista? ¿O qué es una literatura feminista? Estoy haciendo un silencio a lo de Erika Martínez. Erika, Sí. aquí. A ver, una literatura feminista simplemente es una literatura escrita por una mujer feminista, sin más. No hay,
no veo por qué haya que definir estrategias discursivas, temas. Conozco poesía feminista, narrativa feminista completamente dispar, ¿no? Diferente a la hora de abordar pues, esos los temas como en sus elementos formales. ¿No crees que esta es una pregunta de Gonzalo? Lo que pasa es que como no la estoy haciendo ordenada, te la hago ahora, pero viene al caso. La pregunta era si crees que se deben hacer explícitos los compromisos políticos, ya por lo que estás diciendo parece que no, o si simplemente basta con, efectivamente, como has dicho tú, con que una mujer feminista escriba literatura, es literatura feminista. Yo creo que cuando eres feminista, o sea, tu mirada lo es y tú lo eres, y eso está impregnando absolutamente todo lo que haces y todo lo que dices y todo lo que escribes. No hace falta que quieras hacer. También, por supuesto, puedes hacerlo, ¿no? Yo hace poco acabo de publicar una serie de poemas sobre mujer y literatura expresamente y explícitamente feministas, y tengo muchos poemas explícitamente feministas en mi obra, pero también pienso que toda mi obra es feminista, de la misma manera que pienso que toda mi obra es marxista, porque yo lo soy, ¿no? Y bueno, entraría ahora la pregunta, la cuestión de, claro, alguien podría decir, bueno, ¿y qué es ser feminista? Porque cuánta gente no se dice feminista y hay dudas curiosas de que lo sean. Entonces, vamos a entrar ahí. ¿Qué es ser feminista? O hablábamos antes del sujeto político en general. ¿Cuál es el sujeto del feminismo? ¿Qué es ser feminista? Pues luchar en contra del patriarcado, tener conciencia. Para empezar, tener conciencia, o sea, ya ni siquiera te hablo de luchar, porque eso es ya la feminista militante, ¿no? Puedo serlo yo, puedo ser otras, pero hay muchas mujeres feministas que no militan, pero lo son. Pues simplemente tener conciencia del sistema de explotación de género en el que vivimos, no invisibilizarlo, nombrarlo, y verlo en todas las cosas. Cuando eres feminista, esto que ahora está un poco de moda, que a mí no me gusta mucho esa expresión, sinceramente, bueno, de hecho no me gusta nada, lo de la caza violetas, que es como super cursi, pero realmente es bastante significativo, ¿no? O sea, es bastante visual. Una imagen mala, pero es visual, ¿no? Es como, bueno, sí, te pones una especie de lentes y a través de lo que quiere decir, en realidad, dicho de una manera menos cursi, te preñas de ideología, y cuando estás ahí y mirando desde ese lugar, es que ya es imposible que analices las cosas desde un sitio distinto, ¿no? El machismo nos atraviesa desde que nacemos, el inconsciente ideológico en el que se produce y reproduce constantemente, en el que estamos educados, hemos crecido y que en cierto modo es nuestro inconsciente ideológico también, aunque desde dentro luchemos contra él, es capitalista y es patriarcal. O sea, el patriarcado recorre la historia de la humanidad, es el sistema de explotación más antiguo y más permanente, y es que lo alcanza todo y no hay una sola. Entonces, ¿qué es ser feminista? Pues tener conciencia de esto y querer acabar con esto de alguna manera, ¿no? Y entonces el feminismo tiene un sujeto, porque la discusión de no, el sujeto es la mujer, no, el sujeto es lo trans, debemos dejar atrás el sujeto mujer clásico porque genera ciertos problemas. Para ti, ¿cuál es el sujeto del feminismo? Claro. Sí, es que esto es importante. Bueno, hombre, es importante ahora mismo, de hecho, es uno de los principales debates dentro del feminismo. Dejar atrás el sujeto mujer, yo me resisto a hacerlo porque recién acaban de dejarnos ser, recién acabamos de nombrarnos. No quiero desaparecer ahora, ¿no? Otra cosa diferente es que yo le niegue la categoría de sujeto feminista, o deje fuera de la categoría de sujeto feminista a todos la gente que se considere transgénero, a la peña que se considera queer. Por supuesto que no, esa gente es mi gente y forma parte de ese sujeto político feminista, pero eso no significa que yo quiera cuestionar el concepto de mujer.
por supuesto que cuestiono cómo construye el inconsciente ideológico patriarcal lo femenino, por supuesto. O sea, pero no para eso hay que dinamitar el sujeto mujer, ¿no? ¿Y crees que hay una relación, te pregunto porque te has definido como marxista, que también es otra de las discusiones, hay una relación entre patriarcado, feminismo y lucha de clases? Es decir, esa idea que a veces surge, bueno, cuando se acabe, en un hipotético mundo, una utopía donde se acaben las clases sociales, todos seremos por fin iguales. ¿Es eso así? No, esa ha sido la excusa histórica de algunos marxistas para dejar de lado completamente la cuestión feminista dentro de sus sí, luchas, por eso lo ¿no? preguntaba. De hecho, si nos pusiésemos a ser tiquismiquis, el sistema de explotación más universal, de mayor alcance, y tanto temporalmente como espacialmente, es el patriarcado. Entonces, acabemos primero con el patriarcado, que es lo más grande, y luego acabemos con el capitalismo, ¿no? Puestos ¿no? Si esa es la lógica, ¿no? Quizá cuando se acabe con el patriarcado no haya clases sociales. A que eso no has oído a ningún marxista decirte, uy, vamos a priorizar la lucha feminista porque cuando acabe el patriarcado... No, son dos luchas diferentes que van de la mano, para mí, que tienen que ir de la mano, no puede ser de otra manera, hay que tumbar las dos, tanto el patriarcado como el capital, que además están completamente enraizados, van de la mano, y aquí en Occidente y bueno, en todo el mundo. Bueno, pues ya voy a hacerte la última pregunta y luego un jueguecito corto. La pregunta es de Alejandro Ruiz Morilla y la pregunta es: ¿cuáles han sido las aportaciones de la poesía contemporánea a la lucha social, antipatriarcal, anticapitalista, etcétera, etcétera? Pregunta de Alejandro. Ya la vi, mira que me la podía haber preparado porque la vi en Facebook, pero joder, es que esa pregunta es para escribir otro ensayo. Pues adelante. De todas maneras voy a responder de una forma muy políticamente incorrecta. No creo en la militancia a través de la escritura, ni a través de la música, ni a través... Yo milito en mis partidos, en mis sindicatos o sea, yo la militancia la considero el trabajo que se hace colectivo y explícitamente politizado. Otra cosa es que yo, como he dicho antes, como feminista o como marxista, sea marxista y feminista en todo lo que haga, y eso incluye la escritura, evidentemente. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que hay un montón de gente que tiene una ideología muy clara y que escribe desde esa ideología. En ese sentido, sus aportaciones, por supuesto, contribuyen y ayudan a una lucha, pero... También me parece que a mucha gente le sirve como de parapeto, ¿no? Se parapetan detrás. No, yo es que milito a través de la música. No, yo es que milito a través del... Me gusta que lo comentes porque es una de mis grandes crisis existenciales de este año, por ejemplo, ha sido trabajando con algunos grupos y mi trabajo es nimio. Por ejemplo, con el SAT, una vez me dijeron eso, hombre, es que al final, que tiene que ver mucho con lo que dices ahí, al final ha sido una excusa lo de todo es político, porque uno dice, no, yo hago política escribiendo poesía, no, yo hago política haciendo música, no, yo hago un programa de radio y hago política. Sí, pero yo no sé si es o no hacer política, pero la sensación a veces es que falta, que eso ha sido una excusa para muchos de nosotros, en este caso, para refugiarnos ahí, para decir que uno hace política en otro espacio, cuando la política con mayúsculas sigue siendo la política de pues, la gente que va a un desahucio, la gente que se va allí a un bar a gritar con un megáfono para que contraten a los trabajadores como tienen que contratarlo, el que se va a ocupar una finca, yo qué sé, lo que podamos imaginar, ¿no? Y bueno, me gusta que lo comentes porque me he sentido cierta empatía. Y ahora vamos a pasar con el juego. Yo creo que si tienes algunas preguntitas sobre literatura hay tiempo para hacerlas. ¿Sí? Sí, sí. ¿Seguro? Sí, sí. ¿Tú no te tienes que ir a Madrid? Sí, pero lo he gestionado por WhatsApp y me voy media hora más tarde. Vale, pues. He movido mis hilos. Aquí mientras estás ahí maquinando, gestando una revolución en tu exacto, móvil, para que haya... mientras que nosotros estamos aquí. Bueno, pues nada, pues tengo, la verdad es que he hablado tantas cosas, ya tengo todo desordenado, ya no sé ni qué preguntas tengo, así que bueno, una de las preguntas que tenía antes en la cabeza era que nos hablara un poco de en qué consiste tu actividad, como en los talleres literarios, qué trabajáis allí, cómo se trabaja, dónde la gente que escuche esto puede acudir, no puede acudir, dónde acudir, etcétera, etcétera. Sí, puede acudir todo el mundo. Mixtos. Son mixtos. Cada vez que lo he hecho he tenido a un hombre. Ha sido estupendo y ha sido como una representación, porcentaje muy significativo del interés real de los hombres por el feminismo.
Y bueno, pues lo que hago es divido los talleres en 2 bloques. Son talleres de 2 meses que hago cuando puedo, entre un curro y otro. Normalmente hago una tanda o 2 al año, al curso. Y el primer bloque, en el primer bloque analizo la historia de la misoginia a través de la literatura escrita por hombres, desde los monstruos de la literatura homérica a la femme fatale del siglo XX, cinematográfica y literaria, pues pasando por por la bruja, por la histérica, pues analizo todos los mitos de la feminidad negativos que ha construido el patriarcado. Eso por un lado, y después en el segundo bloque viene lo más interesante, que duele menos y hace menos pupa y es más gozoso, que es analizar la escritura de mujer. Y ahí pues hago una especie de genealogía. Primero abarco la narrativa, pues desde Jane Austen, las Bronte, Emily Dickinson, George Eliot, pasando hasta Virginia Woolf, que es la última del primer bloque, luego que eso lo llamo las madres o nuestras madres, ¿no? O las considero nuestras madres, hasta luego pues Alice Walker con El color púrpura o La nada de Carmen Laforet, o para acabar en El cuento de la criada de Margaret Atwood, que ahora está tan de moda porque se ha hecho una serie. Lástima que el libro estaba olvidado y no podía ni comprarse, y ahora, bueno, pues por lo menos esto ha servido para que reediten ese libro, que es fabuloso y es el mejor libro de Margaret Atwood. Bueno, pues hago esto y luego pues hablo de mujer y poesía y hablo de mujer y ensayo. Bueno, hago un repaso un poco de los géneros y la escritura. ¿Y qué elementos encuentras en esa genealogía de la literatura escrita por mujeres? ¿O alguno así? Elementos en común. Bueno, lo primero y lo que le digo siempre a mis alumnas es que la literatura escrita por mujeres para mí tiene una cosa en común. Toda la literatura escrita por mujeres, y es que no me da profundas ganas de vomitar y que me siento incluida como sujeto y no como objeto de deseo de la mirada masculina. Esto es algo que solo me sucede cuando leo a mujeres y algo que me sucede en un 3% cuando leo a hombres. Por eso en los últimos años de mi vida he decidido dejar de leer a hombres y llevo ya 3 años en los que solo leo a mujeres. ¿Y estás bien? ¿No pasa nada? Estoy perfectamente, ¿sabes? De hecho, estoy mucho mejor. O sea, mejor que nunca. ¿Podría hablarnos un poco de cómo ve el panorama literario actual, el campo literario, los premios, las publicaciones? Un poco... Desde la perspectiva de género. Sí, efectivamente, desde la perspectiva de género. Pues yo traía lo que me lo he dejado ahí, mis maravillosos apuntes con todos mis datos de los premios literarios. No, pero me lo sé. Bueno, en resumen, de los premios literarios más importantes del Estado español, que son los premios nacionales de la crítica, de narrativa, de poesía, ensayo, etc., analizaba también el premio Nobel, el Cervantes y no me acuerdo cuál más. Bueno, en resumen, proporcionalmente menos de un 10% de todos estos premios, que son los premios institucionales más importantes, pero también de los premios comerciales, es decir, de los premios privados, editoriales, etcétera, están dados a mujeres. Como bien ha dicho Munir en su editorial, recordándonos las abominables palabras de ese editor igualmente abominable, que es Chuck Vissor. Perdón que te interrumpa. No tiene ningún problema luego para subirse al carro cuando le interesa. Por supuesto. Porque luego se desdice, claro, no hay ningún problema. Poderoso caballeros de un dinero, dicen, ¿no? Cuando una autora vende, ya deja de importarnos. Bueno, yo, por supuesto, tengo un veto permanente a la editorial de Chuck Vissor. Lo siento, sé que hay gente que publica allí que es buena, pero no me interesa por muchísimas razones. Entre ellas, por estas barbaridades que dijo, ¿no? Se me ha olvidado de lo que estábamos hablando. Porque... Y el panorama del campo literario relacionado con el género, los premios... Pero bueno, más o menos te estoy diciendo ya que en el centro del sistema y en el centro del campo literario hay una invisibilización total de la escritura de mujer y de la producción cultural en general de las mujeres.
que se refleja, pues eso, en cómo se dan los premios, pero no solo eso, sino en cómo se configuran los jurados, porque claro, el problema no es solo cómo se dan los premios, sino por qué se dan los premios solo a hombres, porque la mayoría de las veces luego ves la configuración de un jurado y hay 5 nabos, o sea, todo es un maldito campo de nabos, que evidentemente seguramente no les va a interesar tanto mi escritura como la de otro tío con el que se sentirán profundamente identificados, que cosifica a las mujeres como siempre y que ¿no? Bueno, pues eso, que lo tenemos muy chungo. Hay una cuestión ahí que, o sea, es verdad que, bueno, evidentemente es verdad que se fomenta la visibilización del hombre muy por encima de la mujer, pero es verdad que, bueno, si hablamos de novela todavía podemos citar un par de novelistas que más o menos han accedido a ciertos puestos de poder. Elvira Navarro, Marta Sanz, más o menos. Pero si hablamos de poesía es muy difícil. Las personas que estamos en el mundillo sí podemos citar algunas poetas de gran calidad, pero que hayan llegado a un puesto de visibilidad o de dominio simbólico del campo es casi imposible. Eh, sí, es casi imposible. Y te quería preguntar si eso es porque la poesía en general es menos visible o porque hay algo de la poesía que hace que la mujer ahí destaque menos o se le permita destacar menos, evidentemente, lo que quiero decir. Yo creo que no he medido las proporciones, pero yo veo la misma invisibilidad en todos los géneros. No sé, bueno, la verdad, yo lo decía, por ejemplo, abriendo un Babelia, no me imagino, pero bueno, es que abriendo un Babelia es más difícil encontrar poetas que narradoras, es que probablemente sea por eso. Vamos, en general, claro, es que la poesía ya es un género marginal dentro de los Sí, géneros. sí. Entonces, la marginalidad de las mujeres que escribimos poesía ¿no? como es El doble doble, sí. marginalidad, ¿no? Pero no pienso tanto que... O sea, también en lo que tú has leído antes, ¿no? Es bastante significativo. Hay más mujeres en el ámbito novelístico, yo creo que porque es un ámbito de menos prestigio intelectual. Claro, por ahí va la pregunta, efectivamente. Luego hay un tema que también hemos comentado antes. Hay una página en la que uno puede entrar y buscar libros. ¿Universalia era? ¿Cómo era? Universia, ¿no? Sí, Universia, donde encuentra libros para hombres y libros para mujeres. Coméntanos un poco cómo va esta categorización. Bueno, estos son Que nos encontramos. pequeños ejercicios que les hago yo a mis alumnas en el taller de feminismo el primer día para enfrentarlas un poco o hacerlas conscientes de hasta dónde llega el machismo en el campo literario y cómo lo permea todo, ¿no? Entonces, en una búsqueda así como muy naif en internet, había una página absurda que proponía como, ¿quieres regalarle un libro a tu novio? Pues estas son las listas de libros para hombres y estas las de libros para mujeres. Y los libros recomendados para mujeres eran todos novelones terribles, comerciales y bestsellers espantosos sobre amor, ¿no? Y todo, bueno, lo típico, ¿no? En la reclusión en el territorio de la emocionalidad y tal, que es a costa de negarnos el de la razón, que es el prestigioso, ¿no? Y el prestigiado por el sistema. Mientras que la lista de libros para comprarle a tu chico en San Valentín, creo que era alguna mierda de estas, bueno, pues eran clásicos reconocidos y canonizados. Había un libro de historia, había novela político-social, había mucha más variedad genérica, temática, y todas porque hacían una pequeña sinopsis, ¿no? de cada libro. Y en todas las sinopsis de los libros que recomendaban a los chicos, que además todos los libros estaban escritos por hombres, los que recomendaban a los chicos, en el de mujeres había libros escritos por hombres y por mujeres. Todos eran obras maestras, según la sinopsis. Esta gran obra maestra de Scott Fitzgerald, esta gran obra maestra de Hemingway, mientras que en los de mujeres pues era la morralla literaria, ¿no? Esto es lo que a nosotras nos recomiendan, lo que a nosotras nos recomiendan que leamos y lo que a nosotras nos recomiendan que escribamos. Claro. Por eso lo que tú visibilizabas en tu editorial muy bien, vamos, ha sido un resumen perfecto de todo el horror que vivimos. Bueno, y tú quieres preguntar más cosas, que tú conoces el campo como si fuera tu casa. Bueno, y quiero preguntar una cosa, no tiene nada que ver con el campo en realidad, que es que si crees que el lenguaje inclusivo va a alcanzar la literatura en algún momento, porque es verdad que quieres que no la literatura, bueno, no sé si estás a favor del lenguaje inclusivo, pero ya como pregunta teórica, es verdad que el lenguaje, las palabras, como decía un invitado hace 2 programas, tienen un precio. Y es verdad que el precio que se les pone por ejemplo, al femenino universal,
es menor que el que se le pone al masculino universal. Es decir, yo sé que si escribo una tesis doctoral metiéndolo como literatura, que es muy difícil, pero una novela, sé que se me va a prestigiar menos si utilizo el femenino universal, si digo las todo el rato en vez de los. Eh, con lo cual, teniendo en cuenta que la literatura es una cuestión de capitales y de valor, es muy difícil para un autor o una autora utilizar ese femenino, porque bueno, el o, el ellos o ellas todavía nos pueden decir, no, bueno, es que eso es farragoso, que es muy discutible, pero bueno, pero el las es igual de farragoso o de no farragoso que el los. Entonces la pregunta es si tú crees que eso va a llegar, bueno, si estás a favor, y más allá de si estás a favor, si crees que va a llegar a la novela y a... Más a la novela, porque a la poesía me lo imagino más. Pues sí que estoy a favor. Durante muchos años fui reticente porque yo cuando llegué a Barcelona hace muchos años, allí ya hablaban en todos los espacios políticos independentistas donde yo me metí, ya se hablaba en femenino plural. Tuve reticencia precisamente porque al principio lo sentí como un poco una invasión. ¿De cómo? O sea, con lo que nos ha costado nombrarnos a nosotras, o sea, ser ese nosotras, ¿no? Claro, Configurarnos como nosotras, ahora resulta que te tengo yo que meter a ti también en el nosotras. Si justo acabo de tener un nosotras donde encuadrarme yo y mi lucha. Sin embargo, con el paso del tiempo sí que me parece la mejor solución, me parece la más práctica. Lo de la amigues, lo siento, no puedo, es una cosa que es superior a mí, o sea, me rechina el oído en cuanto lo oigo y me resulta muy extraño. Cuando escribo pongo X, pero claro, esto en la oralidad no lo puedes hacer, ¿no? Con lo cual sí, cada vez estoy más a favor del femenino universal, inclusivo de lo masculino, y también te digo que tú has dicho, si escribiese mi tesis doctoral con el nosotras, tendría menos prestigio. No es que tuviera menos prestigio, es que no la iban a dejar hacerlo. Claro, sí. De hecho, o sea, de hecho yo no te puedes imaginar en mi tesis y en este ensayo lo que a mí me cuesta ya hablar en masculino plural. Claro. Sí, y sentirme... De hecho, cuando si alguno de vosotros de los oyentes lee, hay bastantes momentos en los que a cada hombre hace una postilla y le lleva una nota al pie y te refieres, digo hombre porque tienes que... Se nota que hay una constante justificación de por qué está utilizando además, bueno, justificación política muchas veces, porque al final el canon de filosóficos son prácticamente todos hombres, por los motivos que es, pero son todos hombres. Y bueno, si no hay más preguntas, pasamos al juego. Yo no sé ni qué he preguntado ni qué no. Pues bueno, hay dos juegos. Uno, el primero, yo te digo dos nombres y tú eliges uno sin pensarlo mucho. Venga. Este es el que se quedó pilladica. A ver qué pasa. ¿Foucault o Deleuze? Joder. Pero ¿por qué me...? O sea, un entrelugar. Quiero un entrelugar entre... O sea, ahora yo abogo por los terceros espacios. Deleuze y Foucault. ¿Butler o Simone de Beauvoir? Butler. O sea, de eso no hay duda alguna. ¿Marta Sanz o Chirves? Chirves. ¿Heidegger o Wittgenstein? Hostia, otra encrucijada epistemológica compleja. Frege. Wittgenstein. ¿Boaventura de Sousa o Dussel? De Sousa. ¿Cuidado de sí o lucha de clase? Joder. Pero tío, esto no se hace. O sea, ¿por qué ¿Ves? Hay que romper. Es la prueba inequívoca de que hay que romper con la lógica binaria. O sea, ¿por qué? Déjame, no me digas. Que son muy postmodernos. O sea. Marxista no estaría de acuerdo en eso. Viva la I. O sea. Bueno, es ahora, la copulativa. Ahora viene una I. Que mira qué nombre más. Mola, ¿no? Pues ya está. Ahora viene una I. ¿IU o Podemos? ¡Wala! Hostia, ninguno de los dos. Nación Andaluza. No, en serio, no, ninguno. PCE. Sí, lo siento, pero la CUP, ¿vale? Vamos a. Te respondo la CUP. Venga. ¿PCE o PCP? Hostia, ninguno tampoco. En todo caso, PCP estoy más cerca, desde luego, que de PCE. Y ahora y de todo lo que tenga. Te puedo meter una encrucijada o. A ver. O de. ¿Qué prefieres? ¿Encrucijada? ¿Te apetece otra más? Venga, a ver, dime. ¿Nación Andaluza o las CUP?
Hombre, para mí Nación Andaluza, que es mi partido, joder. Pero bueno, las CUP también son mis hermanas y mis hermanas de lucha. Pero bueno, Nación Andaluza en este caso. Bueno, pues ahora vamos al segundo juego. Yo te digo un lema y tú me Bien. dices qué te parece. ¿La revolución será feminista o no será? Completamente cierto. España en marcha, versión Pablo Iglesias. No creo en España. España es una cárcel de pueblos. Esta es mi respuesta. Somos el 99% de Occupy Wall Street. Eso es un lema de Occupy Wall Eso Street. era ¿Qué uno- mierda significa eso, tío? Era, O sea, era el lema, de ¿qué hecho. querían decir? O sea, no. Somos 90. Bueno, no sé. Incapacidad hermenéutica. No sé. Democracia real ya. Reformismo. Ni de izquierda ni de derecha. Es posmodernidad pura. Los niños tienen pene, las niñas tienen vulva. Que no te engañen. Un bombazo, por favor. Ya. Y el último, los andaluces queremos volver a ser lo que fuimos. Qué bonito. Este lo he metido así de... Qué bonito eso. Ya está. Pues nada, ya hasta aquí la entrevista. Muchas gracias, Olaya. Espero que hayas disfrutado de este follón. Hombre, me la has hecho pasar un poco mal, me has Ya hecho puedo sudar apartar tinta, pero las sí lo he tiritas. pasado. Pues muchas gracias por estar con nosotros. Queridas hermanas, queridos hermanos, bienvenidos al paraíso del tonto solemne. Ahora id y difundid la palabra. Bueno, Juli, ¿cómo se te queda el cuerpo? ¿El cuerpo? O la mente. Estaba bastante entretenida, así que... Bueno, después de esto la pregunta es evidente. ¿Hay perspectiva de género en tu música? Bueno, sí, claro. ¿Y desde dónde? Porque, bueno, otra pregunta sería un poco por tu proyecto. Porque es verdad que es difícil encontrar música tuya en internet. Yo sí te he visto en vivo bastantes veces, pero no te interesa darte a conocer, haces la música como algo que disfrutas y ya. Bueno, en realidad es más por una cuestión social, que no me he dado a conocer todavía, ¿no? Económica, porque soy inmigrante, con unas condiciones bastante particulares. Entonces, en mi caso es difícil moverse, ¿no? Pero bueno, voy de a poco, ahí tranquila. Muy bien. Y si nuestras oyentes quieren seguir escuchándote, que seguro que querrán, ¿dónde pueden hacerlo? En YouTube hay poquitas cosas. Bueno, ahora justamente hay 2 vídeos que se están por subir, creo que el próximo mes, en junio. No sé todavía la fecha exacta, pero bueno, están ahí hechos, hay que subirlo nomás. Tengo un disco, pero claro, no es un disco de canciones mías, sino Claro. que es un disco que yo hice para vender en la calle, más que nada. Porque yo principalmente soy música de calle, ¿no? Es donde más me siento cómoda. Por ahí me pones un micrófono y me quiero morir, y me pones en la calle y me siento muy libre, ¿no? Soy Bueno. muy callejera. Esto puede ser el principio de algo bonito. ¿Qué nos vas a tocar ahora? Bueno, iba a tocar una canción mía, pero me pareció que voy a tocar otra canción mía. Dale. Así que, bueno, voy a ir por ahí. Y quiero aprovechar para contar que el jueves 1 de junio, a las 6 de la tarde, se van a juntar los artistas en Plaza Nueva para iniciar una manifestación para que cambien las normas establecidas, bueno, por el ayuntamiento. Sí, la ordenanza. Claro, para tocar en la calle. Hay un Jueves. montón de cosas en las que no estamos de acuerdo y está bueno que Ajá. se cambien. Jueves 1 de junio a las 6 de la tarde. Sí. Perfecto. Después van a participar muchos artistas tocando, bailando, haciendo Ujú. teatro, circo, así que va a estar bueno. Genial. Bueno, todo esto en Granada. No vaya a ser que alguien aparezca en la Plaza Nueva de Salamanca. Ya, sí, acá en Granada, claro. Pues adelante.
Viajando voy esta mañana, no sé muy bien a dónde voy. No tengo miedo de tener frío, si tengo tu alma cerquita mío. El viento va soplándome un par de historias tomando el té. Gente que no puede cruzar fronteras, el monstruo se cree dueño de la tierra. Mujeres que pierden la vida, una pared muy bien escrita, se da valor a la pared. Total, la mujer ya no se ve. Un niño es mercado hoy, porque difícil es su adopción. Hoy el amor puedo comprar en cuotas fijas de por vida. Artistas que van por las calles tratando de llegar al mes. No importa, yo te doy trabajo en la cocina lavando platos. Vientito, no me cuentes más, penita, pena esta vida. Cuidamos más un celular que a nuestra propia madre tierra. Muchas gracias. Y yo, que dicen en el paraíso del tonto solemne que la literatura es un discurso ideologizante. La vi que paranoia, qué guapo está el programa, Me paso día tras día en esta celda llorando. Los demás forman al hombre. Yo lo describo y represento un ejemplar particularmente mal formado y al que si hubiera de moldear de nuevo haría muy otro del que es. El mundo no es sino perenne agitación. Muévese todo sin cesar, la tierra, las rocas del Cáucaso, las pirámides de Egipto, con el vaivén público y con el suyo propio. El reposo mismo no es sino un movimiento más lánguido. Yo no pinto el ser, pinto el tránsito. Es un registro de diversos y cambiantes hechos y de ideas indecisas cuando no contrarias, ya sea porque soy otro yo mismo, ya porque considere los temas por otras circunstancias y en otros aspectos. El caso es que quizá me contradiga, mas la verdad no la contradigo. Si mi alma pudiera sentarse, dejaría de ensayarme y decidiríame, mas está siempre aprendiendo y poniéndose a prueba. Lo que acabo de leer es un fragmento de Montaigne, escogido por nuestro siguiente invitado, Beltrán Jiménez Villar. Beltrán es filósofo y está terminando el máster de Filosofía Contemporánea de la Universidad de Granada y ha recibido un premio a la excelencia recientemente, me he enterado por mis agentes, y ha cofundado el grupo Subjetividades, que desarrolla su actividad también en esta ciudad y que os recomendamos encarecidamente que busquéis, las personas que viváis en Granada, porque es de lo mejor que le ha pasado a Granada. Subjetividades, repito, y otro día vamos a dedicar una sección entera a hablar de subjetividades, pero hoy vamos a hablar de Montaigne. Así que Beltrán, bienvenido al paraíso del tonto solemne. Hola, bueno, gracias a vosotros por invitarme y también a mis compañeras porque me encanta la entrevista y también la música y bueno, también a la gente que está grabando, a ti. Muchas gracias, que estoy encantado de estar aquí. También gracias por lo que has dicho de subjetividad, que es un proyecto colectivo en el que creemos muchos estudiantes y bueno, al que invitamos a todo el mundo. Y bueno, también quería decir que no soy filósofo, que soy estudiante de filosofía, porque eso es una palabra demasiado buena. Lo he dicho a posta. La primera pregunta es evidente, que es ¿quién fue, en términos latos, o sea, en términos históricos, quién fue Montaigne, para quien no lo sepa? Bueno, pues antes quería decir que se dice Montaigne, porque yo cuando empecé a estudiarlo decía Montaigne, hasta que de repente un francés me dijo, deja de decir montaña. Así que sí, se dice Montaigne. Bueno, Montaigne fue un pensador francés del siglo XVI que nació en 1533, justo cuando las primeras consecuencias de la Reforma Protestante se empezaban a vivir en Francia. Lo que desencadenó, pues, 50 años de guerra fratricida que a él lo atemorizaron. También, sobre todo, porque tuvo importantes responsabilidades públicas.
que incluso lo llevaron a ser alcalde de Burdeos. Sí. Y un diplomático importante en Europa que viajó sobre todo a Italia. Y es importante conocer su contexto porque es condición necesaria para entender su obra. Porque los ensayos son una muestra de la respuesta filosófica necesaria justo en ese momento. Ujú. y que merece una mirada específica, ya que en la historia de la filosofía se ha visto siempre a Montaigne pues, como un extraño. Tanto que se le ha condenado a la literatura, que en filosofía hasta hace poco eso era de las Era peores malo. cosas que te podían pasar. Sí, porque Montaigne tenía una posición conciliadora, ¿no? Entre protestantes Sí. y Claro, católicos. Montaigne ha sido famoso, eso sí, porque él proponía un orden político tolerante y una moral tolerante. Tanto porque en su familia había miembros que se habían convertido al protestantismo, pero él seguía siendo católico. Lo que pasa es que él pensaba que las religiones, así como las ideas políticas, nos vienen más por costumbre y por hábito que porque tengamos acceso a la verdad que las funda, ya que somos naturalmente impotentes para conocer la verdad. Esto es lo que lo ha situado a Montaigne como un precedente de Descartes en la historia de la filosofía, porque parecía que Montaigne lo único que había hecho era decir, no podemos conocer nada, y por tanto vamos a ser tolerantes y vamos a no matarnos. Y luego ya Descartes fue el que vino y ya puso las cosas serias, y fue el que supo solventar la duda, ¿no? Dijo, no, pero yo pienso, luego existo. Entonces a partir de aquí podemos construir no solo el conocimiento, sino un orden moral y político, que fue lo que realmente funda la modernidad, ¿no? Ujú. Y claro, después del fallido proyecto de la modernidad o de sus últimas derivaciones, pues se abre la posibilidad de reinterpretar a Montaigne, no tanto como un precedente, porque siempre se ha visto a Montaigne el premoderno, el impotente, ¿no? Que como no tenía otra cosa que hacer, pues pensó sobre sí, pero hasta ahí se quedó. Y bueno, pues esta es su principal, es verdad que este es un principal objetivo, ensayarse, conocerse, pero no conocerse intentando buscar una verdad última porque sabía que no podía conocerla. Por tanto, él no tiene doctrina ni tiene sistema que enseñar. Si alguien se acerca a los ensayos, que es su única obra, pues no encontrará que Montaigne cuente cómo es, sino que él se pregunta sobre problemas, sobre la cobardía, sobre el miedo, sobre el amor de los padres a los hijos. Sí, de hecho, algo que sorprende mucho en Montaigne es que la categoría de sujeto ya casi la deconstruye, Claro, ¿no? claro, Es muy sorprendente. Claro, eso es una de las principales razones por las que se puede conectar a Montaigne con las últimas reflexiones, sobre todo pues, estructuralistas del sujeto, ¿no? Y porque él piensa que él se intenta conocerse a sí mismo, pero se ve contradictorio, se ve. Y fíjate si esto ha sido importante, que antes de que la posmodernidad se diera por acabada, se hizo una lectura biográfica de los ensayos y se seleccionaron estratos. Entonces se dijo, no, es que Montaigne no era contradictorio. Montaigne primero fue epicúreo, después fue escéptico y después fue estoico. Lo que pasa es que lo dejó todo en el mismo libro. Pero para leerlo bien hay que leerlo por fragmentos. Y claro, eso ya se desestimó totalmente, ¿no? Y porque su objetivo, al conocerse, se cumplió porque él se vio pues, un sujeto en tránsito y por eso había elegido esa cita, perdón. Y otro de los aspectos que a mí más me llaman la atención de Montaigne y que tiene mucha relación con Deleuze es que Montaigne piensa que, claro, no podemos conocer la verdad, tenemos que retirarnos cada uno a la experiencia de sí mismo y a intentar ensayarse, que es probarse, pero luego hay que volver al mundo, no vale con quedarse ahí, no vale con la ataraxia. Ajá. Entonces, ¿pero cómo volver al mundo? Volver al mundo con una máscara. Y ahí está otra vez Deleuze. Volver al mundo con una máscara que lo que significa es que nunca te identifiques con tu rol. Nunca creas que tu rol te pertenece por la identidad que tienes. Sino que tampoco significa que pueda uno estar cambiando de máscara todos los días. Pero sí que mantener con tu máscara, con tu rol, una relación diferencial, como Deleuze, ¿no? Que somos la diferencia de nuestras máscaras. Bueno, otra cosa que te quería preguntar es, bueno, se considera un poco a Descartes el fundador de la modernidad, ¿no? Y si quieres ahondar un poco en la relación entre Montaigne y Descartes. Pues sí, bueno, la principal relación es la que he comentado ya, ¿no? Que es el tema de la duda. Pero muy pronto, Montaigne comenzó a recibir fuertes críticas de otros filósofos. Ajá. El primero Descartes, después Pascal, Hegel, hasta llegar a Horkheimer, ¿no? que lo compara con aquellos que son tolerantes con el nazismo, porque ser tolerante significa ser tolerante con el capitalismo y con el nazismo, ¿no? Por cierto, relativismo cultural, ¿no? Que es lo que Claro, has por el dicho antes. relativismo cultural y claro, porque
ya en el siglo XVI Montaigne decía que había que respetar a todos los pueblos por sus costumbres, incluso a los caníbales de América. Entonces, Es verdad, esto propició un fuerte rechazo en la filosofía, sobre todo al inicio de la modernidad, porque hay un importante intérprete de Montaigne, que es un profesor de Francia que se llama André Comte Sponville, dice que se podría... Él no interpreta a Montaigne como un postmoderno ni como alguien fuera de la modernidad, sino como el verdaderamente moderno. El que no fue moderno fue Descartes y lo que pasó después. Y que enlaza también un poco con el discurso de Foucault de yo soy el verdadero ilustrado, pero bueno, que ese sería un tema importante para investigar. Y dice este profesor que lo que pasa con la modernidad es que entramos en la era teológico-política. La organización política y moral se funda sobre un conocimiento certero de la verdad que te permite imponerle a los demás algo de forma universal porque tú lo conoces y tú tienes los medios para conocerlo, ¿no? Lo que pues lleva a justificar, por ejemplo, el colonialismo, con lo que Montaigne estaba radicalmente, Claro, eso te iba a radicalmente decir, en contra. que la posición de Montaigne Claro. sobre la conquista de América es muy peculiar, Claro, ¿no? claro, Para su época. Claro, lo que pasa es que eso es verdad que también hay que compaginarlo con la posición que tenía Montaigne con respecto a las políticas de un mismo país, de Francia en ese momento, ¿no? Él dice que recomienda a todas las personas que respeten las normas de su país. Y no porque sean verdad, sino porque propician la paz. Y ahí se ha visto a un Montaigne pues muy conservador y bueno, pues a lo mejor sí, ¿no? En su momento, pues cuando la gente se estaba matando, él solo quería que no se matara. Claro. Pero que esa idea me parece muy curiosa, ¿no? De que una modernidad que no fuera teológico-política, porque parece que en realidad lo que pasó con la modernidad fue una secularización de la escolástica, en términos pues, filosóficos y políticos. Y sobre el tema de la conquista de América, ¿hasta qué punto Montaigne era combativo con las ideas que imperaban en la época? Por ejemplo, sí que hay defensas de la conquista, es que me interesa mucho este tema. Sí que hay defensas de la conquista desde, por ejemplo, el catolicismo, como la del padre Bartolomé de las Casas, ¿no? Es la más clásica, diciendo, bueno, esta gente no ha conocido a Cristo y por lo tanto pues no se les puede culpar, están libres de pecado, etcétera, etcétera. Pero, ¿cómo era exactamente la posición de Montaigne respecto a...? No conozco bien la postura de Bartolomé de las Casas, pero creo que lo diferencial puede ser que él no ve a los caníbales desde la falla o desde la falta o desde el defecto, sino todo lo contrario, sino son exactamente igual que a nosotros. Y eso él lo dice literalmente, que somos franceses igual que somos cristianos, pues, porque hemos nacido aquí. Y igual son los caníbales, igual son cualquier pueblo, ¿no? Pero una de las cuestiones más curiosas desde el punto de vista político es que él cree que lo único que nos permite salir del escepticismo total, ¿no? Que puede ser incluso hasta esa posverdad que decíamos de todo da igual, qué más da, ¿no? Mi compromiso, no hago compromiso, hago política desde mi casa, es que él piensa que la única forma de salir epistemológicamente del escepticismo es mediante la promesa, es decir, que es el compromiso político con tu comunidad lo que te propicia, lo que te da la respuesta a un problema epistemológico, que es curioso porque la modernidad sigue el camino inverso. Primero viene la epistemología y después ya viene la moral y la política. Claro. Y Montaigne pasa lo contrario. Es la moral y la política la que da la respuesta al problema epistemológico. Es un fenómeno emergente. Y eso también lo une de nuevo con esta nueva modernidad o posmodernidad, postestructuralismo. Al final son prácticas y las prácticas son las que fundan los discursos y las que fundan las verdades históricas. El tema de la relación distanciada con la máscara me ha recordado, y a lo mejor me estoy columpiando, pero me ha recordado un poco al Alsop, ¿no? al como sí de Nietzsche, de esa especie de... Pues sí, además Nietzsche es el único en la historia de la filosofía que habló bien de Montaigne y dijo algo así como que si en la vida se tratara de hacerla feliz, él seguiría a Montaigne. Bueno, y la última pregunta sería pues para nuestros oyentes, que seguro que se han quedado muy interesadas con Montaigne. ¿Por dónde empezar? Pues, a ver, Montaigne... Cogen los ensayos, los abren al azar y... Claro, como 1000 mesetas, ¿no? Se puede leer en cualquier momento. Pero, a ver, sí, es difícil empezar a leer a Montaigne porque uno está acostumbrado, yo por lo menos, estaba acostumbrado a abrir un libro y que te dijera qué es lo que quería decir, pero los ensayos hay que leerlos de forma oblicua
Pero bueno, siempre la experiencia de los ensayos es la principal y es la que de verdad debe producir ese efecto. Si no lo produce, estamos hablando de una cosa que no es. Así que yo creo que empezar por Montaigne, pues directamente por los ensayos puede ser la mejor opción. Porque bueno, comentarista siempre va. Pues muchísimas gracias, Beltrán. Esperamos tenerte pronto hablándonos Muchas gracias a de vosotras subjetividades. y encantado de venir cuando queráis. Y ahora pasamos al tercer tema de Juli, que bueno, ya nos has dicho que tienes un disco, que dentro de poco van a subir dos temas tuyos más a internet, y quería preguntarte por tus proyectos de futuro. O sea, te hicimos aquí un programa también, hace 2 programas, al que me refería antes, el de Les Nadies, en el que hablamos un poco de vivir del arte, ¿no? Entonces, ¿te planteas vivir de la música? Estoy viviendo de la música. Ah, vale, no es que Y te lo de la plantees, es que es danza. una realidad. Sí, Pero me refería más a... de una forma muy tranquila, como dije ya. Claro. Pero vivo de la música y de la danza ahora mismo. Y en un futuro va a ser más fácil encontrarte de formas que no sean pasear por el Albaicín en tu busca. Sí, espero. Espero que sea más fácil, que se abran un poco más los caminos. Vale, pues hasta ahora nos has tocado 2 canciones muy latinoamericanas, muy bonitas. ¿Y qué nos vas a tocar ahora? Ahora voy a tocar otra canción mía que se llama Torta. Torta. Adelante. Torta en Argentina es como decir bollera. Ah, vale. Entonces, bueno, le puse ese nombre como para hacer un poco la coña. Perfecto. Escribiré una canción que me haga rica, que me haga rica. Escribiré una canción que me haga rica, que me haga rica. Para que cuando la escuches te agarre el hambre y me quieras comer. Para que cuando la escuches te agarre el hambre y me quieras comer. Me pondré una pizca de canela, ralladura de limón, 2 huevos y una yema, una taza de harina que sea leudante, porque si no, no me voy a levantar. Una taza de harina que sea leudante, porque si no, no me voy a levantar. Revuelvo todo con mucho arte, así como mi abuela lo hacía antes. Y no me olvido de lo más importante, el ingrediente que da dulzor. Y no me olvido de lo más importante, el ingrediente que da sabor, azúcar. Calientita del horno saldré, un corazón de dulce leche me pondré. Calientita del horno saldré, un corazón de dulce leche me pondré. Y ahora solo falta ducharme, pa' cuando vengas me puedas morder. Una ducha de chocolate, todita toda.
Supongo que podría ponerme profundo y tremendista, esgrimir que somos hijos de la posmodernidad, de la nada y el vacío, que hemos sido vaciados, que el capitalismo en esta fase politiza, estetizando lo real, y que no hay nada más favorable al statu quo que esto, que vaciar los discursos y los gestos políticos, estetizándolos, poniéndolos en un muestrario, en una vitrina, desetiquetándolos. Podría ponerme aún más tremendista y decir que no hay ningún discurso hoy en día que pueda salvarse de la vorágine devoradora del capitalismo, que a todo se adapta y que todo discurso tarde o temprano va a ser devorado por él, como está, por otro lado, claramente demostrado. Feida y el Che convertidos en caras para camisetas del Zara, Beyoncé con pelos en los sobacos, el hijo de Will Smith con tacones, Obama, primer presidente negro, una mujer presidente, el canto feminista contra Trump de decenas de actrices de Hollywood, Cifuentes con sus 5 tatuajes que muestra orgullosa en programas de televisión, Soraya bailando en el hormiguero, el gesto de los diputados holandeses entrando cogidos de la mano al Congreso para denunciar la homofobia, Amarna Milner dando lecciones de feminismo, Zapatero poniéndose un poncho con Evo Morales, Miley Cyrus defendiendo el derecho a decidir sobre su propio cuerpo y sexualidad, Pedroche defendiendo su derecho a ponerse lo que quiera, a ser libre, o Nach o Marwan defendiendo la poesía y el oficio de poeta. Podría seguir, pero la lista es eterna. Tal vez, si soy honesto, podría hablar de que quizás haya un discurso que el capitalismo no sepa adaptar, el del marxismo, denostado y humillado allende los mercados. Y esto, supongo, no es baladí. A algo debe responder. Quizás ellos siempre tuvieron razón. También podría hablar, porque me parece sumamente interesante, sobre lo que une a la mujer, al indígena, al pobre, al excluido, a la etnia diferente. Podría hablar sobre cómo en estos cuerpos es donde el capitalismo actúa con más brutalidad, marcándolos, señalándolos o explotándolos con más fiereza, y que eso es lo que articula la vinculación entre estas luchas, y podría desarrollar la idea con más o menos extensamente. Podría también hablar sobre la vinculación o no de la lucha de clases y la cuestión feminista, sobre cómo articular un nuevo sujeto de la lucha colectiva que aúne a todos los sujetos otros. También podría hablar de la entremodernidad y de esos espacios que por un lado aceptan la crítica deconstructivista de la posmodernidad, pero por otro lado se niegan a resignarse a flotar en esa masa crítica en la que se ha convertido el discurso posmoderno, proponiendo utopías y nuevos sujetos colectivos. Podría hablar seguramente de esto y más en este editorial. Pero hoy no. Hoy quisiera solo apuntar que aquí estamos los privilegiados, los hijos de la historia, quien más quien menos, por supuesto. Olaya, seguramente menos. Julia también, por ser mujer andaluza en caso de Olaya y poeta, y por ser cantautora mujer y latinoamericana en el caso de Julia. Sin embargo, seguimos estando aquí los que tenemos nombre y nombramos, los que seguimos el curso de los acontecimientos, los que pensamos sobre si el sujeto es esto, el sujeto aquello, sobre si la historia tal o cual, sobre si la modernidad ha muerto o no, sobre si la literatura es política o no, sobre si debemos reconstruir nociones como la de comunidad, sujeto, historia o verdad. Pero hoy es una buena ocasión para no perdernos de vista, y como de marxismos va esto, los entrelugares, hoy más que nunca, están entre nosotras, en los otros, en los sures, y no hay que buscar muy lejos. A veces basta mirar un poco, solamente mirar lo más cercano, y sin embargo, lo más invisible. A la frutera de abajo, la que lleva el autobús, el que está ahora recogiendo el espárrago, la olivarera, el camarero de este bar, a la vecina del quinto que convive con un desgraciado, la madre soltera, las de la imprenta de la facultad, a Moja y a Ahmed, a la cocinera del restaurante, a la de la juguetería, a la gogó de la Babilonia, al que vende pañuelos en la esquina, a la que limpia los portales. Y quien me conoce sabe que esto no va de hacer demagogia, aunque cómo será que siempre que alguien habla del pobre lo llaman demagogo. Esto va de ponernos en nuestro sitio, de seguir conferenciando, escribiendo, estudiando, haciendo programas de radio, publicando en blogs, editando, haciendo tesis doctorales y leyendo, por supuesto, pero también de volver a mirarnos, a reconocernos privilegiados, a no esconder nuestras contradicciones, a situarnos, a reconocernos en el sur en el que también estamos, sin hacerlo más sur de lo que es, a encontrarnos, a hacer política con mayúsculas, reivindicar al otro como otro y por eso como necesario, como compañera, como sujeto, mirar al otro, cuidar al otro,
encontrarnos con el otro, fortalecer lazos, entender la diferencia y construir desde ahí algo nuevo, algo nuestro. Si la política va de nombrar el dolor, lo primero será abrir los ojos para quien duele, entender la cicatriz y la herida, la sangre y el grito. Entender que el dolor tiene culpables y que somos mayoría a quien nos duele. Eso es la utopía. Muchas gracias. Bueno, hasta aquí el programa de hoy donde hemos entrevistado a Olaya Castro sobre su libro Entre lugares de la modernidad. Pero bueno, no solo hemos hablado de lo que había en ese libro, sino un poco de literatura en general, literatura y feminismo, activismo, militancia, en la que yo creo que va a ser una de las entrevistas más jugosas de la temporada y que cortaremos una parte para el programa de radio y la subiremos íntegramente después para que la podáis escuchar y disfrutar como la hemos disfrutado nosotros. También hemos tenido y damos las gracias a Beltrán, que ha venido a hablarnos de ese entrelugar que supone la obra de Montaigne en la modernidad. También gracias, por supuesto, al público que ha venido hoy a los bajos de la cafetería Sentia en Ancha de Capuchinos, donde, como todos los jueves a las 5 de la tarde, grabamos este programa. Gracias a Luis y a Alex de Colina Roja por hacer posible que esto pueda ser emitido y le pongan imagen a nuestras palabras. También gracias, por supuesto, a Munir, que ha estado en el otro lado, y a Tiffany, que ha hecho posible que esto pueda sonar hoy en las ondas, porque Ángel, nuestro técnico habitual, no ha podido estar hoy con nosotros. Y nada, sin más, nos vemos en el siguiente programa, donde hablaremos de escrituras ilegibles y espacios de ilegibilidad en la literatura, con Julio Prieto, que es profesor en la Universidad de Potsdam en Berlín. Y recordad que si os ha gustado, compartáis, le deis a me gusta, difundáis la palabra del paraíso más allende los mares. Y nada, muchas gracias a los oyentes por estar al otro lado de las ondas y nos vemos en el siguiente programa.